Bien, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Profesor Guille, buenas noches. ¿Qué tal? Profesor, Buenas buenas noches. noches, buenas noches. Ya, vamos a continuar ya. Vamos a empezar. Hay una clase que en la anterior hemos estado revisando. Ya estamos en el sistema geniturinario. Ya vamos a ir revisando más temas. Ya en la anterior hemos desarrollado los dispositivos o no los que se utilizan para poder utilizar, por ejemplo, la sonda Foley, ¿no? Los cuidados de enfermería, el cateterismo vesical, etcétera, ¿no? Hoy día vamos a ir bien desarrollando parte del desarrollo ya y vamos a ver ese tema de retención urinaria, ¿no? Que también es muy frecuente, ¿no? Entonces, ya con una noción ya en la clase anterior que hemos tratado, básicamente por una retención urinaria, donde se tiene que utilizar las sondas Foley, ¿no? Para poder vaciar la orina de la vejiga, ¿no? Pero ahora vamos a ver por qué, a consecuencia de qué ocurre la retención es urinaria, ¿no? O sea, por qué es muy frecuente o en qué es frecuente, ¿no? En los hombres o en las mujeres, ¿no? Entonces, y qué es lo que uno tiene que saber sobre esta situación, ¿no? Entonces, es muy importante este punto también para poder ya definir o tener claro lo que hemos tratado en la clase anterior, ¿ya? Bien, entonces hay una introducción de lo que es la retención urinaria. Nos dice que es una imposibilidad para vaciar de forma total o parcial, aguda o crónica, la orina, ¿no? Esto puede ser crónica y parcial o a la vez puede ser aguda y total, ¿no? Ya, y si es, por ejemplo, crónica y parcial, esto dice, va a haber una dificultad para conseguir un vaciamiento completo del tiempo de evolución, que dice puede llegar a producir gran deterioro renal, ¿no? Donde puede existir el residuo postmiccional, ¿no? Y cuando es aguda y total, entonces hay una urgencia urológica que va a provocar un dolor intenso y agitante debido a distensión, o sea, cuando hay el globo vesical, ¿no? Y esto se puede dar en dos fases, uno puede ser espontánea y otro puede ser provocado, ¿no? ¿Por qué espontánea? Porque es propia de cada ser humano por la patología que pueda presentar y provocada puede ser por la administración o por la medicación por alguna de las patologías, ¿no? Entonces, y esto, ¿cómo se puede determinar, ¿no? Los exámenes que se utilizan para poder determinar la retención urinaria, ¿no? Entonces, esto en los varones es muy común o muy frecuente que se hagan las cistoscopías, ¿no? Y también en las mujeres se hacen las cistoscopías, ¿no? Entonces, pero es más común las retenciones urinarias en varones que en las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué es más común en los varones? Por la misma inflamación de las glándulas prostáticas. Como ustedes pueden ahí apreciar en la imagen, ¿no? Acá tienen una imagen, por ejemplo, la glándula prostática, y esta es la uretra en sí, ¿no? Entonces, estas que ustedes ven en una forma blanquecina o tal vez ya color amarillento, blanco, ya esas son las glándulas prostáticas. Hay glándula prostática en el lado derecho y hay glándula prostática en el lado izquierdo. Entonces, estas glándulas prostáticas se inflaman y al inflamarse oprimen, pues, ¿no? Oprimen el conducto, o sea, la uretra, ¿no? Entonces, al oprimir la uretra, entonces, lógicamente, cierra el conducto de la uretra y los varones no pueden miccionar, pues no pueden hacer el vaciado de la orina, ¿no? Entonces, para ello se tiene que realizar, uno podría ser el cateterismo vesical o lo otro es, de todas maneras, hacer la cistoscopía. Pero ¿por qué hacer la cistoscopía? Para poder determinar
si la retención urinaria es a consecuencia de la glándula prostática que está inflamando, o tal vez es no, una litiasis ureteral o una litiasis vesical que pueda existir, ¿no? Entonces, o también que podría haber estenosis uretral, o sea, una estrechez uretral, ¿no? Entonces, son las causas muy comunes por las que se puedan tener esa retención urinaria, ¿no? Cuando es espontánea, ¿no? Pero cuando es provocada, ¿no? Entonces, algunos de los medicamentos, ¿no? Por la medicación de los pacientes, que también pueden ocasionar la retención urinaria, ¿no? Porque el músculo detrusor no está trabajando como se suele tal vez trabajar en una persona que no ha medicado, que no toma alguna medicación. Entonces eso puede ocasionar, o sea, la medicina puede ocasionar de que el paciente también tenga retención urinaria, ¿no? Entonces, si ustedes en algún momento habrán participado cuando el paciente ingresa, o para aquellos que son de salud, ingresa a la unidad de trauma shock o shock trauma, inmediatamente a los pacientes que ingresan críticos, o los pacientes críticos, se cateteriza, ¿no? Se cateteriza a los pacientes, ¿no? Pero ¿por qué condiciones se cateteriza? Justamente por eso, porque inmediatamente al paciente se tiene que administrar vía endovenosa una serie de medicamentos. Entonces, esas medicinas que se administra al paciente puede provocarles una retención urinaria, ¿no? Entonces, para que no ocurra eso, entonces mejor es hacer el cateterismo vesical, y de tal manera que también se pueda controlar el flujo, ¿no? La cantidad de micción, y hacer un buen balance hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, esa es la situación. Bien, entonces vamos a ir viendo definición, ¿no? Se caracteriza por la imposibilidad de emitir la orina parcial o totalmente, ¿no? ¿Ya? Dice la retención urinaria, se denomina urinaria a la incapacidad para vaciar la vejiga llena ¿no? de orina, ¿no? Y esto no podemos ver de dos puntos. Uno dice, se caracteriza por la imposibilidad de emitir la orina parcial o totalmente, ¿no? Esto dice afecta principalmente a pacientes de tercera edad en función de alta prevalencia de adenoma de próstata de este grupo etario, ¿no? Entonces, los pacientes de tercera edad definitivamente, ¿no? Las glándulas prostáticas están inflamadas, ya sea por problemas o por ser hereditario, o porque los pacientes constantemente o frecuentemente tuvieron infecciones del tracto urinario, ¿no? Entonces, y ahí les da prostatitis. Y cuando les da prostatitis, la prostatitis es la inflamación de la próstata a consecuencia de la infección, ¿no? Entonces, eso ocurre en los pacientes con la tercera edad. Puede ser aguda o crónica, ¿no? Los cuadros de retención de orina más frecuentes son los que de origen crónico, generalmente causados por obstrucciones al paso de la orina a nivel prostático o a nivel de la uretra, ¿no? Entonces es muy frecuente eso, ¿no? Bien, manifestaciones clínicas, ¿no? Puede haber manifestaciones como incapacidad para orinar, ¿no? Esa sensación que tiene para orinar, que tiene para miccionar, esa sensación, pero no puede pues hacer el vaciado, ¿no? Por más que va al baño, hace estímulos, abre el caño para poder estimularlo, que se escucha el chorro del agua que está cayendo para que lo estimule, definitivamente no puede orinar o no puede miccionar el paciente, ¿no? Entonces, incapacidad para orinar. No, otra sintomatología es dolor suprapúbico. A medida que se va llenando la vejiga, ¿no? Va aumentando el globo vesical. Y cuando aumenta el globo vesical cada vez más, entonces hay un dolor suprapúbico, ¿no? Ese dolor, ¿no? Que va a ser el del vaciado, que se está llenando pues la vejiga, ¿no? Se llena la vejiga, dolor suprapúbico. Distensión abdominal, como que el paciente estuviera pues, ¿no? En balonamiento, ¿no? Entonces, no es que está el paciente embalonado, sino el paciente
o que tenga distensión abdominal, sino puede ser la consecuencia de la retención urinaria, ¿no? Vejiga llena, ¿no? Vejiga llena. Una inquietud, o sea, sensación, esa inquietud de ganas de querer ir al baño y orinar, pero va al baño, definitivamente no hay resultados, ¿no? O sea, no puede orinar, ¿no? Necesidad de orinar, escalofríos, ¿no? Sudoración, escalofríos, pacientes que cada vez más frecuente va a ser su situación. Hasta incluso va a tener temblores, sudor, hasta incluso le va a dar cefalea al paciente, ¿no? Entonces, estas son las manifestaciones clínicas de un paciente con retención urinaria, ¿no? Este tipo de pacientes van a sentir esa necesidad de urgencia, el dolor que van a, ¿no? Tener ese paciente. Y lo más frecuente de estos pacientitos son esa, el dolor, ¿no? Suprapúbico, ¿no? Porque un mínimo movimiento que el paciente haga, el dolor va a ser insoportable, ¿no? Entonces, yo creo que en alguno de ustedes en algún momento lo ha experimentado, ¿no? Por ejemplo, están de viaje, ¿no? Y están viajando una distancia en el cual les dificulta, por ejemplo, bajar del bus, ¿no? Y ir a los servicios para poder hacer el vaciado, ¿no? De la orina. Pero como hay tráfico, el bus sigue avanzando y no hay cuando llegues a la casa. Y entonces, ¿qué sucede eso? Pues vas a sentir ese dolor suprapúbico, ¿no? Y incluso llegas, ¿no? Corriendo, ¿no? A la casa y inmediatamente vas a los servicios y haces el vaciado de la orina, ¿no? Y ese es muy común, ¿no? Común, ¿no? Y en todo, ¿no? Si ese mismo dolor, ¿no? Uno cuando es joven experimenta, ¿no? Imagínense ustedes los adultos, ¿no? Los adultos o los adultos mayores, ¿no? El dolor es más frecuente y es más, uno llega al servicio higiénico, un joven que tiene así esas sensaciones, puede hacer el vaciado de la orina. Pero sin embargo, cuando y esto ya es por otras causas, por más que uno quiera ir al servicio higiénico o va al servicio higiénico, no va a poder vaciar la orina, ¿no? Entonces se va a sentir, pues imagínese una situación en el cual no va a poder, ¿no? Entonces es bastante doloroso, ¿no? Es bastante doloroso. A veces por emergencia llegan pacientes llorando, ¿no? Llorando. No pueden, el mínimo movimiento que hacen les ocasiona un dolor, ¿no? Y el dolor es insoportable para ese tipo de pacientes, ¿no? Y cuando se cateteriza a esos pacientes, ¿no? Se hace el cateterismo vesical y se hace el vaciado de la orina, ¿no? Como que el paciente, pues, ¿no? Experimenta una sensación diferente, ¿no? En su semblante, ya disminuyó el dolor, etcétera, ¿no? Entonces, son situaciones que se presentan cuando los pacientes tienen con retención urinaria. Etiología. La causa más frecuente de retención urinaria en ambos sexos es obstructiva, ¿no? Hiperplasia benigna de próstata en varones y en la mujer los procesos tumorales ginecológicos, ¿no? Entonces, como le decía, ¿no? En varones, la próstata, ¿no? Inflamación de la próstata. Muy común en los varones, pero no en las mujeres es no común los procesos tumorales ginecológicos que pueden haber, ¿no? Entonces, cuando decimos si es a nivel prostáticas, la hiperplasia benigna de próstata, que el paciente pueda tener prostatitis aguda, podría tener abscesos prostáticos, adenocarcinomas prostáticos, ¿no?
Si es vesicales, hay tumor vesical, hematuria con coágulos, litiasis vesical, esclerosis cervical, ureterocele, ¿no? Cuando decimos tumor vesical, ¿no? O sea, dentro de la vejiga hay pacientes que tienen tumor. Ese tumor es inmenso, ¿no? Y eso cuando se da cuenta, cuando hay urgencias urinarias, ¿no? Recién, ¿no? Urgencias urinarias. Cada vez más hay urgencia y urgencia urinaria, ¿no? Y eso va aumentando cada vez progresivamente más y más y más, ¿no? Hematurias con coágulos. ¿A consecuencia de qué puede haber hematurias con coágulos? ¿No? A consecuencia de este tumor vesical que podría tener los pacientes, ¿no? Entonces, ese tumor vesical, ¿no? Por la cantidad de orina que puede acumular el paciente en la vejiga, ¿y esto qué ocasiona? ¿No? Ocasiona la distensión de la vejiga. Entonces, cuando hay esa distensión de la vejiga, entonces hay unos pequeños vasos a nivel tumoral que se rompen. Y al romperse esos pequeños vasos, dentro de la vejiga va a formar pequeños coágulos. Y cada vez más esos coágulos se va a ir agrandando más y más. Y esos coágulos va a ocasionar el taponamiento, ¿no? Entre la comunicación que es la uretra con la vejiga, y eso no va a permitir que pueda expulsar la orina, ¿no? Entonces, eso también existe. Litiasis vesical. Hemos encontrado, por ejemplo, en muchas ocasiones a los pacientitos que tuvieron la, eh, los cálculos, ¿no? En la vejiga, como si fueran, por ejemplo, esas pelotitas de esos balones que juegan los americanos, ¿no? Esos, el fútbol americano, ¿no? Esos balones medio ovalados, ¿no? Parecido a ver, a un huevo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, algo parecido así en miniatura, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, pacientes que no sentían, ¿no? ¿Cuándo sienten los pacientes que tienen, por ejemplo, esa litiasis vesical? Cuando eh, eh, hay una interrupción, pues, ¿no? Al momento de que ellos van a ir a los servicios higiénicos y sienten que no pueden vaciar, ¿no? Y se hacen la tomografía o se hacen la citoscopía, uno encuentra, pues, ahí la litiasis, ¿no? Vesical. ¿No? Esclerosis cervical, ¿no? Por múltiples factores que se puede ocasionar la esclerosis cervical, ¿no? El ureterocele también es muy común, ¿no? Los ureteroceles. El ureterocele en la comunicación entre el uréter y el esfínter que une a la vejiga, o sea, en la unión, a ver, acá creo que hay una imagen, aquí está, acá, ¿no? Acá hay una imagen. Ya, este es el uréter, ¿no? El uréter. No, y este uréter ingresa y sale por debajo de la vejiga en esta zona de acá, ¿no? Este es el esfínter vejigano y ureteral, uréter, ¿no? Aquí está el esfínter que une, ¿no? La vejiga con el uréter. Entonces, a nivel de esta, el esfínter acá, se forma un ureterocele. Ureterocele es como una inflamación acá, ¿no? Como una inflamación, una comunicación, una inflamación. Entonces ahí se une, ¿no? Entonces cada vez esto se va agrandando más y más. Y al momento de agrandarse esto, destiende pues toda esta zona, ¿no? Destiende toda esa zona. Al hacer una distensión de esta zona y cerca como está la comunicación acá entre la vejiga y la uretra, entonces cada vez más, ¿no? Cada vez más se va cerrando y obstruye la comunicación todo esto. Ya puede ser en el lado izquierdo, puede ser en el lado derecho, ¿no? Entonces, en cualquiera de los lados puede ocasionar. Incluso hemos visto pacientes que tienen en ambos lados, ¿no? Tanto en el derecho como en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, el ureterocele, ¿no? Para eso se tiene que hacer una cirugía, pues, ¿no? Una cirugía, ¿ya? Y para poder hacer de que esto eh, recobre, pues, a su posición anatómica normal, ¿no? Entonces, sí hay situaciones que se presentan así, ¿no? Bien, entonces ese es el ureterocele, ¿no?
Uretrales y prepuciales, ¿no? Artresia, estenosis, rotura uretral, válvulas y pólipos uretrales, tumor uretral, litiasis uretral, ¿no? Y cuando decimos estenosis, es la ruptura, ¿no? Al momento de hacer una pequeña ruptura a nivel de la uretra, y esa ruptura va a ocasionar cicatriz en la uretra. Y esa cicatriz que ocasiona esa ruptura a la uretra le baja el diámetro, no baja el diámetro, o sea, ya no tiene el mismo diámetro que antes. Entonces, eso va a ocasionar la obstrucción de la orina, ¿no? ¿Por qué ocasiona la obstrucción de la orina? Porque no hay pues ese pase, ¿no? Es como un tubo y a ese tubo uno calienta con fuego, ¿cierto? Y al calentar y eso se achica, ¿no? O sea, se encoge, como puede decir, disminuye el diámetro, ¿no? Y eso que disminuye el diámetro, entonces, por más que uno quisiera que eso eh, tenga la función de un diámetro que era inicialmente, ya no lo va a hacer así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso va a disminuir pues la cantidad de chorro que pueda salir, ¿no? Hay un momento en que esto puede cerrarse, ¿no? Por múltiples factores, ¿no? Que podría llevar pues pequeñas arenillas, pequeños cálculos, pequeños sedimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso puede ocasionar pues la obstrucción, o sea, la retención urinaria, ¿no? Por eso es importante considerar también eso, ¿no? No, el otro es la atresia, ¿no? Cuando decimos atresia es una ausencia congénita de un orificio o estrechamiento de un conducto natural de un organismo, ¿no? O sea, no hay, pues, no hay un orificio, pero esto es algo congénito, ¿no? Que puede tener el ser humano, ¿no? Existen, por ejemplo, en una oportunidad hemos encontrado, por ejemplo, a los pacientes que tienen 3 uréteres, ¿no? Algo sorprendente, ¿no? 3 uréteres. Me imagino pues esos 3 uréteres de ese paciente es algo, existirá pues de 101, ¿no? ¿Entienden? Entonces puede haber eso, ¿no? O una forma congénita pueda haber esa ausencia de ese orificio, ¿no? Que pasa, ¿no? Entonces, son situaciones que a veces se presentan, ¿no? Las válvulas, pólipos uretrales, tumor uretral y litiasis uretral, le dije, ¿no? ¿No? Cuando es ginecológicas, hematocolpos, ¿no? Los hematocolpos son unos pequeños, a ver, eh, tumores que puede existir ¿no? en el pase, en la salida de la uretra en sí, ¿no? Entonces, eso más que todo son en, en las mujeres, ¿no? Tumor cuello uterino. Lo otro es los tumores del cuello uterino, que es también muy, muy frecuente, ¿no? Que puede haber en las mujeres, ¿no? El tumor en el cuello uterino, ¿no? Lo otro son quistes parauretral o traumatismo vulvar, que podría ser, ¿no? Dentro de los anorrectales tenemos el tumor rectal, que también es muy común, que puede haber. La cirugía de lesiones benignas, postoperatorias, cirugías pélvicas urogenicológicas, los anorrectales, la cirugía aórtica y la artroplastía de cadera, ¿no? Cuando hagan la artroplastía de cadera también puede modificar, puede hacer esa a nivel de la uretra y esto puede perjudicar a que el paciente no tenga pues el vaciamiento de la orina, ¿no? Entonces pueda tener retención urinaria, ¿no? Neurológicas, lesiones suprasacras, lesiones traumáticas en el cono medular terminal, que también puede ser uno de los casos. Ya psicógenas, puede ser fenómenos emocionales y conflictivos que también puede ocasionar. Las medicamentosas, los fármacos alfa-adrenérgicos o beta-bloqueantes, los anticolinérgicos, los antidepresivos, los neurolépticos, antiparkinsonianos, también puede ocasionar la retención de la orina, ¿no?
Hay medicamentos, pues, que se utilizan para incontinencia, por ejemplo, urinaria, ¿no? Pero se usa cuando es incontinencia urinaria, no para la retención urinaria. A ver, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Silvia, señorita Silvia, Sí, profesor. señorita Silvia, cuando ingreses a la sala, por favor, ingresa desactivando tu audio, ¿ya? Gracias. Bien. Bien. Entre las causas orgánicas más comunes se encuentran, por ejemplo, el adenoma o el cáncer prostático, ¿no? Común en los varones, ¿no? Ya cada vez más hay una alta incidencia de los varones con adenoma y cáncer prostático, ¿no? Es muy frecuente, ¿eh? Muy frecuente. La mayoría de los adultos, ¿no? La tercera edad padecen de esta anomalía, ¿no? Porque la glándula prostática se inflama, ¿no? Entonces, ahora esa inflamación, claro, tiene, ¿no? Quirúrgicamente se puede modificar, se puede resecar la próstata, ¿no? O se puede extirpar la glándula prostática, ¿no? ¿No? Pero también tiene que haber esto, ciertas condiciones para poder realizar este tipo de cirugías, ¿no? ¿No? Y para ello se tiene que realizar una serie de exámenes, ¿no? Una de ellas es la ecografía renal, vesical y prostática. Otra es la cistoscopía, ¿no? Y el otro es ¿no? El PSA, ¿no? El PSA, que es muy importante, ¿no? Esos tres factores, ¿no? A través de ello se va a determinar, ¿no? qué tipo de cirugía se va a hacer, por ejemplo, en caso de los pacientes, ¿no? Entonces, hay pacientes que se hacen pues la resección transuretral de próstata, como también hay pacientes que se le hacen la cirugía convencional, que es la cirugía abierta, ¿no? Adenectomía prostática transvesical se llama, ¿no? En siglas es APTB, ¿no? También se hacen en ese tipo de pacientes, ¿no? Ahora, ¿cuál de ellos es mejor? ¿No? No es que sea mejor una u otra, ¿no? Ambos tienen, pues, eh, factores, por ejemplo, que pueden modificar en los pacientes, ¿no? Hay pacientes que al hacerse la cirugía, ya sea la resección transuretral de próstata o ya sea por adenotomía prostática transvesical, han presentado, por ejemplo, estrechez, ¿no? En uretral, o como que algunos también han presentado incontinencia urinaria, ¿no? Entonces, toda cirugía tiene un riesgo, ¿no? Y esas cirugías son riesgosas, porque cerca a la unión entre la uretra y la vejiga, ¿no? También se encuentra pues ahí el esfínter uretral. Ese esfínter es el que controla, ¿no? la micción, ¿no? Emite pues esa señal a nivel de los nervios, ¿no? Para poder, o en qué momento uno tiene que vaciar la orina, ¿no? Entonces, muchas veces ese esfínter es afectado, ¿no? Entonces, y cuando se afecta el esfínter, y eso ya es irreversible porque ya no hay solución, pues, ¿no? O sea, no hay una forma ya de modificar y, no sé, ya el paciente, pues, puede quedar con una incontinencia urinaria, ¿no? Y es peligroso, ¿no? Lo otro es que el paciente, pues, si está, por ejemplo,
edad en el cual, ¿no?, el pacientito no tiene actividad sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cirugías, ¿no?, que también pueden ocasionarle, pues, ¿no?, al paciente que tenga, pues, dificultades, ¿no?, en su vida sexual, ¿no? Entonces, pueden llegar a estos pacientitos incluso a ser impotentes, ¿no? ¿No? Impotencia sexual, ¿no? Entonces, por más que utilicen medicamentos o todo para poder revertir, definitivamente ya por esta situación, por las cirugías que tiene el paciente, no puede ya tener una actividad normal de vida sexual, ¿no? Entonces, también es un riesgo, por ejemplo, para los varones, ¿no? Y es más, así utilice, por ejemplo, farmacológicos, ¿no? ¿No? La farmacología igual, ¿no? Dentro de la farmacología pasa lo mismo, ¿no? Por la medicación para poder desinflamar, por ejemplo, la próstata, hay medicamentos que también ocasionan pues la impotencia, ¿no? En los hombres, ¿no? Entonces, ustedes saben que toda medicina siempre trae efectos adversos, ¿no? Y en caso de la medicación a la próstata, uno de los efectos adversos, o sea, hay muchos, ¿no? Incluso, pero unas más importantes son esas, ¿no? Impotencia sexual en los varones, ¿no? Entonces, común, ¿no? Otras menos frecuentes son cálculos localizados en la uretra o el cuello vesical, ¿no? Que sí, en algún momento se puede encontrar los cálculos dentro de la uretra o de la vejiga, ¿no? La estenosis uretral es otro factor muy común. Pero, ¿por qué se ocasionan estas estenosis uretrales? Más que todo, la estenosis uretral es por un trauma uretral. Pero ¿quién les ocasiona trauma uretral? Son los profesionales de la salud muchas veces, y no al momento del cateterismo vesical. No hacen un correcto cateterismo vesical, ¿no? Entonces, en la clase anterior les comentaba de que las lesiones, o sea, la ruptura de la uretra, que muchas veces puede ocasionar el profesional de la salud, es romper, ¿no? Romper la uretra, ¿no? Y ocasionarle una falsa vía, ¿no? Entonces, esa ruptura de la uretra, ya cuando la uretra, hay cicatrización en la uretra, entonces eso va a ser, se llama pues estenosis uretral, porque el conducto, el diámetro de la uretra ya no es lo mismo, ¿no? Por eso se dice estenosis uretral. Otro es las estrecheces del cuello vesical post cirugía prostática, ¿no? Si es una cirugía endoscópica, no puede ocasionar esa estrechez, ¿no? Post cirugía prostática, ¿no? Lo otro es la retención de orina, que también puede ser, dicen, secundarias a otras causas funcionales, como afecciones neurológicas, ¿no? Que pueden ser de origen central o periférica. La más frecuente es la neuropatía diabética, ¿no? Entonces, la diabetes ocasiona también la retención de la orina, ¿no? Entonces, imagínense, son varios factores que pueden ocasionar dentro de de la retención urinaria, ¿no? Examen físico, ¿no? Abdominal, ¿no? Ver el globo vesical, ¿cierto? Palpar, ¿no? Dentro del examen físico es palpar, ¿no? Si hay globo vesical, ¿no? Examinar el pene y el meato uretral externo, ¿no? Que podría ser que también hay pacientitos que el meato uretral lo tienen estrecho, o sea, el diámetro bien disminuido. Entonces, patológicamente esto se cierra, ¿no? Entonces, no hay salida, pues, del, del meato, ¿no? Del meato uretral, ¿no? Entonces, también eso hay que revisar, ¿no?
En caso de las mujeres, el tacto vaginal, el otro es tacto rectal, ¿no? Tono esfínter rectal, tamaño prostático, impactación de heces que también podría haber, ¿no? No, es común, por ejemplo, a los varones que le hacen el tacto rectal, ¿no? Pero el tacto rectal más que todo para poder determinar cómo está la glándula prostática, ¿no? Si la glándula prostática está blanda o está dura, ¿no? Como decir, está homogénea o está heterogénea, ¿no? Uno debe estar tranquilo si le dicen que en el tacto rectal la glándula prostática ha estado homogénea, ¿no? Y si le dicen que es heterogénea, entonces habrá que preocuparse, ¿no? Habrá que preocuparse, ¿no? Y hacerse otros estudios más para determinar, ¿no? Entonces, cuando es heterogénea, muchas veces de la glándula prostática, estos pacientitos se le tiene que biopsiar, ¿no? Una biopsia eco guiada rectal, ¿no? Y se toma las muestras de la biopsia, ¿no? Entonces, en ambos glándulas prostáticas, sea en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? Entonces se hace la glándula, la biopsia prostática, ¿no? Ya, y las muestras que se toman son por segmentos, ¿no? En el lado derecho se divide la glándula prostática en tres, ¿no? Uno es el ápex, el otro es el tercio medio y el otro es la base, ¿no? Entonces, en el ápex se toma dos muestras de biopsia, en el tercio medio se toma otras dos y en la base se toma otras dos. En el lado derecho 6 y en el lado izquierdo se divide igual y se toma otras 6. En total se toman 12 muestras de biopsia, ¿no? De la glándula prostática, ¿no? Eso va a ayudar a determinar a qué nivel o cómo está la glándula prostática, ¿no? Entonces es muy importante determinar eso, ¿no? Y más que todo para estadiarlo, pues, ¿no? Porque hay que estadiar si hubiese el tumor maligno, entonces eso hay que estadiarlo, pues, ¿no? Entonces eso va a permitir a estadiarlo mejor, ¿no? Por eso se toma así, ¿no? Examen neurológico, ¿no? Reflejos anal y bulbo cavernoso, que podía ser contracción voluntaria de músculos del piso pélvico o una sensibilidad, ¿no? Entonces, eso también ocasiona en lo que es dentro del examen físico, ¿no? Dirigido, ¿no? Hasta ahí tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que estamos conversando. Me imagino estarán prestando atención, están tomando nota, me imagino por ahí, ¿cierto? Profesor, yo tengo pregunta. A ver. Yo tengo pregunta, León. Sí. Profesor, una consulta. Cuando hay litiasis en los Ujú, riñones y esto sale, ¿no? En el hombre, por el pene, en todo lo que es la uretra, hay ujú, un esfínter ujú, que es el de la vejiga con la glándula prostática de la uretra. ujú, En esa vejiga me he dado cuenta que cuando hay medicación, por ejemplo el citrato de potasio, ujú, hace que el hombre tenga una eyaculación retrógrada. Entonces ujú. quisiera que nos explique esto, profesor. Ya, Sí, se esa, nos podría explicar, por favor. la eyaculación retrógrada. ¿A eso se refiere? ¿A la eyaculación retrógrada? Sí, sí, Ya. sí. Cuando usamos citrato de potasio, que es la litiasis, entonces hace Ujú, que el esfínter, por presión al momento que la eyaculación sale, pues se vaya a la vejiga, ¿no? ujú. Ya, sí, hay una eyaculación retrógrada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esos pacientitos, a ver, ¿cómo les explico? A ver, este tema. A ver, acá. A ver, vamos a ver acá. Acá debe haber un punto. A ver, esto no está acá. A ver, acá, tampoco. A ver, quiero ver una. No está, no está. Ya. Ujú, ujú. Ya, vamos a ver acá. Con esta anatomía podemos ver, ¿no? Ya. A ver. En caso de los hombres, eh, a ver, ¿cómo les explico?
A ver, a ver. Mm, Ya, a ver, la formación. A ver acá. Puede ser. A ver acá, ya. Bien, ya, a ver, vamos a explicar así, ¿ya? Tenemos que partir primero por dos puntos importantes, ¿no? En el testículo, o sea, acá en el testículo, ya específicamente una de las glándulas que ustedes ven acá, esas glándulas que ven acá ustedes, ya se forman los espermatozoides. ¿Está bien? Ya acá se forman los espermatozoides. ¿No? Al formarse los espermatozoides acá, ya, ¿no? Formarse los espermatozoides, entonces este conducto se llama conducto deferente, ¿no? Todo lo que va a este conducto, ¿no? Se llama conducto deferente, ¿no? ¿Ya? Entonces, este conducto deferente, o sea, por este conducto deferente va a salir los espermatozoides. ¿Está claro? Los espermatozoides, ¿no? Entonces, espermatozoides. Al salir por este conducto deferente los espermatozoides, va a llegar casi en la unión. Se llama el vero montano, ¿ya? Esta zona. El vero montano está ya para llegar, ¿no? O pasando la glándula prostática, ¿no? O para llegar la comunicación que va entre la vejiga y la uretra en sí, ¿no? En esa zona, ¿no? Entonces, ahí salen los espermatozoides, ¿no? Acá. Pero antes, ¿no? Antes de que ocurra eso, ¿no? Entonces, hay una, acá en esta la próstata que está acá, en esta próstata que está acá, ¿no? En la uretra en sí, pero la próstata, justo en estas glándulas prostáticas se encuentra una bolsa, ¿no? Hay una bolsa ahí. Y esa bolsa es la que emite o la que sale el semen en sí, ¿no? El semen. Entonces, lo que su compañera manifiesta efectivamente hace esa, ¿no? Esa situación que pasa, ¿no? La retrógrada, ¿no? Entonces, y eso ocasiona, o sea, esa inflamación de la próstata, la inflamación que puede haber acá a nivel de la próstata, entonces eso hace de que el saco acá que existe ya no salga pues por la uretra en sí, sino ingresa lo que se llama, ¿no? Eyaculación retrógrada, o sea, ingresa a la vejiga, ¿no? Pero ¿por qué ocurre esta situación, no? Normalmente son pacientes a consecuencia de la administración de ciertos medicamentos. Ocurre no en muchos, en todos los pacientes, ¿ah? Son algunos pacientes que pasan eso y eso se va pues lógicamente a la vejiga, ¿no? Entonces eso ocurre. No sé si la explicación es correcta o hay algo más que ampliarle que me estaba preguntando. Sí, profesor, está bien. Es que no lo tendría claro cómo era, ¿no? Y ahora que me lo ha explicado, sí lo puedo entender mejor cómo lo está haciendo la aplicación anatómicamente. Ujú. Gracias. Ya listo. Entonces, sí, pues pasan eso en muchos pacientes, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, algunas teorías que esto pues muchas veces ocurre, ¿no? Cuando hasta incluso, ¿no? El hombre puede sentir pues orgasmo muchas veces frente a estas situaciones, ¿no? Ya, y es más, ahora, ¿es malo o no es malo? No sé, ¿no? O sea, es situaciones de verdad que eh, habría que, ¿no? Entrar un poquito más al detalle, investigar más al fondo esta problemática, ¿no? Pero, en fin, bueno, se desarrolla así, ¿no?
Involuntariamente lo hace, sí, sí, pues involuntariamente puede ocurrir esa situación, ¿no? ¿Ya? Eh, bueno, frente a estas, Profesor, una sí, consulta. sí, ¿Aló? sí, sí, adelante, lo escucho. Así que a los hombres normales, ¿no? También es una causa muy frecuente cuando, bueno, No se le escucha, relaciones sexuales. no se le escucha muy bien, no se le escucha muy bien. A A ver ver, si profesor, Que le puede, ¿me escucha ahora? por favor. puedes estabilizar tal vez tu, Aló, aló, no se le escucha no me escucha, nada, creo, ¿no? no se le escucha nada. Freddy, mejor escríbelo, se te escucha entrecortado, Freddy. Escríbelo mejor al profesor. Tú sabes que tu audio a veces se malogra. Escríbelo mejor, oh, compañero. A ver, por favor, ¿alguien puede leer lo del compañero que está explicando o preguntando, ¿no? Sí, profesor, que escriba y le decimos. A ver, lo que escribe, por favor, a ver si me lo pueden leer ahí ustedes, por favor. Ya, a ver, yo le digo, profesor, dice, Ujú. las relaciones contra natura pueden conllevar a la larga una prostatitis. Claro, definitivamente sí. Lleva a la larga una prostatitis, teniendo en consideración de que eh, el, ya, bueno, las heces sale pues la cantidad de bacterias que nosotros no podemos determinar, ¿no? Ahora, claro, es un número suficiente para poder también tener pues nuestro sistema, ¿no? Del organismo, ¿no? Que no pueda producir infección. Pero si eso aumenta, claro, va a ocasionar pues en nosotros una infección a nivel el intestino, ¿no? Pero si se realiza pues ese tipo de relaciones, definitivamente, ¿no? Hay muchos pacientes que vienen por prostatitis a consecuencia de eso, ¿no? Y se pregunta, por ejemplo, a esos pacientes, le dice, ¿por qué, no? ¿Por cuáles son las causas? O si ha sido, por ejemplo, eh, pacientes que han tenido actividades sexuales con diferentes mujeres y han tenido sexos contra natura, entonces ellos sí, pues en algún momento dicen sí, ¿no? Entonces, a consecuencia de eso, tienen pues la prostatitis, ¿no? Ojo que el medio de comunicación, ¿no? Entre la uretra, ¿no? Y la prostatitis, o sea, no está muy lejano tampoco, ¿no? Entonces, cuando esto sucede es bien complicado, ¿no? Ahora, mucho más complicado incluso, ¿no? En pacientes que han tenido prostatitis y llega pues, y la bacteria desciende, ¿no? Por el conducto deferente y se aloja en el epidídimo, ¿no? Entonces el epidídimo se inflama, ¿no? Entonces cuando se inflama el epidídimo, entonces el dolor a nivel testicular de esos pacientes es fuerte, ¿no? Entonces, y muchas veces las bacterias que se almacenan ahí es muy difícil de tratarlo con antibióticos, ¿no? Entonces, se tiene que, de todas maneras, a los pacientes administrar antibióticos vía endovenoso, ¿no? Muchos casos, ¿no? Entonces, por eso, o sea, no, bueno, no está permitido, no se debe hacer, pues, ese tipo de actividad, ¿no?
evitar pues ese tipo de actividades, ¿no? ¿Ya? Entonces, nada de lo que es contra natura, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Profesor, buenas noches. Una Sí, consulta sí. sobre, bueno, quisiera que me explica un poquito sobre el examen del PSA. ¿En qué se Ujú. diferencian los tipos, ¿no? Que hay total y libre. Ah, ya, ya. Sí, profesor, por Eh, favor. ya, en el PSA libre uno cuantifica, pues, ¿no? Cuántos o qué órganos, en este caso la próstata, afecta o está afectando tanto la base, el tercio medio, el ápex y todo eso, ¿no? Entonces, cuando es un PSA total, entonces se contabiliza todo, ¿no? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, estos exámenes muchas veces por la cuantificación, por ser más detallado, se pide muchas veces el PSA total, ¿no? Entonces el libre es de control, solamente le piden de control, ¿no? Se pide control. Ahora el antígeno prostático específico, así se llama el PSA, es común que se pida a partir de los 40 años a todos los pacientes, ¿no? Para poder determinar si la próstata, o sea, la glándula prostática está inflamada o no está inflamada, o si hay tumor a nivel de las glándulas prostáticas, ¿no? Y esto nos ayuda mucho, por ejemplo, para poder determinar cómo ese paciente está antes de la medicación, ¿ah? Y cómo el paciente está después de la medicación. Entonces, antes de la medicación es muy importante tomar el PSA y después de la medicación también es muy importante tomar el PSA, ¿no? En ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, realmente es muy importante el examen, ¿no? El laboratorio, ¿no? Muestra de sangre y se va al laboratorio, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante en caso de los varones, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta más. Profesor, Ok, una consulta gracias. más. Sí. Usted como dice, ¿no? Cuando el paciente se va a hacer el examen de tacto rectal, ¿no? Ujú. Y el doctor le dice, ¿no? Que si es heterogéneo y homogéneo, y si el resultado sale heterogéneo y el paciente el doctor le manda a hacer la biopsia, ¿no? Y ahí es donde se determina en qué fase se encuentra la próstata, el cáncer de la próstata. Fase Sí, 1, fase 2, fase 3. sí, así es. A ver, el primero, el paciente llega al consultorio, ¿no? Y entonces siempre uno de los exámenes de rigor que se solicita es el examen de PSA, la ecografía renovesical prostática, y se solicita análisis de orina, ¿no? Y muchas veces lo hacen seriado o muchas veces lo hacen una sola análisis de orina, ¿no? Entonces, con ese resultado, el paciente debe regresar para su control, para poder verificar, ¿no? Cuánto tiene, ¿no? Entonces, cuando ya el paciente regresa, ¿no? Si su PSA está elevado, ¿no? Si está elevado el PSA, estamos hablando de un PSA que sea un 7, 8, etcétera, ¿no? O más incluso que llegan los pacientes, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes, de todas maneras se tiene que realizarse su tacto rectal, ¿no? Solo en esos casos se hace el tacto rectal, ¿no? Pero si el paciente está por debajo de los 4 o 0.4 en PSA, entonces, o menor de los 4 si podemos llamar así, entonces no es necesario hacer el tacto rectal en esos pacientes, ¿no? Entonces, una vez que se determina en el tacto rectal si la glándula prostática está blanda o está dura, o como a su momento le dije, si está homogénea o heterogénea, entonces, si está heterogénea o dura, entonces en ese tipo de pacientes se tiene que citar para poder hacer la biopsia, ¿no?
de todas maneras se tiene que hacerse la biopsia, ¿no? En el resultado de la biopsia, el paciente puede tener, pues, el inicio, por ejemplo, de la tumoración o con el cáncer, ¿no? O que el paciente ya tiene ya el cáncer en sí, ¿no? Entonces, y eso va a permitir también hacer estadiarlo, pues, ¿no? Y muchas veces, incluso en ese tipo de pacientes, se tiene que pedir, pues, una tomografía, ¿no? Ya la tomografía que se pide muchas veces es con contraste en ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ya los exámenes auxiliares y todos los marcadores y todo, ¿no? Se tiene que pedir en este tipo de pacientes, ¿no? Pero, pero en sí, ya eso del estadiarlo y todo, tiene que trabajar pues a la mano el urólogo, en este caso, o sea, la especialidad que es de urología y la especialidad que es oncología, ¿no? Entonces ya ese paciente con el resultado, ¿no? Que pueda salir con su cáncer, entonces, o tumores malignos, entonces ese paciente debe pasar pues a la especialidad de oncología, ¿no? Ya oncología es el que le realiza ya todos los estadios y todo, ¿no? Lo cuantifica y eso, y de acuerdo a eso ya le dan el tratamiento. Pero no será un tratamiento tal vez de radioterapia o será un tratamiento de quimioterapia, ¿no? Entonces lo que puedan darle, ¿no? Por ejemplo, ahí en algunos hospitales le estaban pues tratando muchas veces con el, la quimio, ¿no? La mayoría de los pacientes sí ha salido muy bien los pacientitos con la quimio, pero teniendo en consideración pues también de que la quimioterapia es al igual que la radioterapia, son ambas, traen consecuencias dentro del paciente, ¿no? Más si es así, por ejemplo, la radioterapia, porque su efecto de radiación muchas veces puede ocasionar, pues, algunos problemas a nivel anorrectal, ¿no? El paciente puede quedar, por ejemplo, en incontinencia fecal y muchas cosas más, ¿no? Entonces no es tampoco decir se va a hacer radioterapia, ¿no? La quimioterapia de igual forma, ¿no? Puede afectar algunos órganos blandos, ¿no? Del paciente, ¿no? Cualquiera de las dos formas es riesgosa. ¿Cuál es mejor o buena? Definitivamente de que el organismo responda, ¿no? De que el organismo pueda responder frente a esa medicación, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Profesor, la biopsia se realizará cuando le hacen la operación, ¿no? Ahí le sacan un pedacito. No, 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 no. ¿No? Antes se hace la Antes biopsia. que entre a sala. Claro, antes de que entre a sala se hace la biopsia. Oh, ya, ya. ¿Ya? Claro, ¿por qué se hace antes la biopsia? Porque si, por ejemplo, ¿no? Si el paciente está en el primer estadio, ¿no? Podrían al paciente hacer la resección transuretral de próstata o podrían sacar la glándula prostática. Pero si ya está en el estadio 2, ya está en el estadio 3, etcétera, ya no tendría que sacarle pues la glándula prostática, porque si no al paciente se le va a agravar más, ¿no? Su situación. Mejor es hacerlo pues la quimio o la radioterapia en esos pacientes, ¿no? Entonces, esa es la decisión, es diferente, pues, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, cuando los pacientes llegan pues con el estadio 1, ¿no? Se hace pues en ese tipo de pacientes la castración química, ¿no? ¿No? O también existe la castración mecánica, ¿no? ¿Cuál es la castración mecánica, no? Retirarle pues los dos testículos al paciente, ¿no? Pero hay pacientes que se resisten a eso, ¿no? No permiten pues que se les retire los testículos a los pacientes, ¿no?
La otra es la castración química. La castración química es utilizando unos medicamentos ya que son bloqueadores, ¿no? Que bloquean la hormona testosterona, ¿no? O sea, el pase de la hormona testosterona que alimenta la glándula prostática, ¿no? Bloquea, o sea, hace un bloqueo, ¿no? Entonces, es una castración química. ¿Existe? Sí, también existe. Ahora, ¿cuál es el que da mejor resultado? Todo, ¿no? Va a depender mucho de del sistema del paciente, del organismo del paciente, ¿no? Cómo reacciona frente a una u otra, ¿no? Entonces, existen ese tipo de tratamientos. Y la verdad que si de los 10 pacientes que se les proponga castración mecánica, o sea, extirpación de los testículos, ¿no? Los 10 no aceptan, pues, ¿no? No aceptan. Optan por la castración química, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, así es, ¿no? ¿Alguna pregunta más por ahí? Profesor, sí, Sí, una consulta. Si entonces esas personas optan por la castración química, estos pacientes, ujú, van a bloquear la hormona testosterona, es lo que entiendo, pero sí, quiero saber si al bloquear esta hormona, acuérdese que si tenemos baja hormona de testosterona, la ujú. persona se vuelve algo femenina, sus rasgos van a ser femeninos. ¿Esto también se daría? No, 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 no. Estamos hablando de que Ok. la glándula prostática, cuando está inflamada o cuando tiene o está o sea, se está tumorando esa glándula prostática, entonces la que alimenta esa glándula prostática para que se pueda inflamar y para que pueda seguir avanzando es la testosterona, ¿no? En la glándula prostática. Entonces, al bloquearlo, pues obviamente la inflamación no va a aumentar, pues no va a haber una castración química, o sea, la glándula prostática no va a recibir, como decir, nutrientes, vitaminas para seguir desarrollándose más. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, al pasar eso, entonces no va a haber ese aumento o el crecimiento tumoral de la glándula prostática. Entonces, al no haber ese crecimiento tumoral o no recibir la vitamina, ¿no? Como si podíamos llamarse los nutrientes, que son la testosterona, que era fuente de que esa glándula prostática se pueda seguir inflamando cada vez más, entonces hay un momento en que la glándula prostática va a decir, hoy no me están alimentando, ¿ahora qué hago? Y se muere. ¿Me dejo entender? Entonces como que dentro eso se muere, pues, ¿no? Se muere esa recepción que por no recibir se muere. Entonces ahí es donde ya uno puede decir, por ejemplo, que ese pacientito se está desinflamando y ahí su PSA está regulado y todo eso, ¿no? Entonces, la fuente de alimentación, la glándula prostática, es la próstata. ¿Quién produce la testosterona? Son los testículos, ¿no? Entonces, eso sucede, ¿ya? Pero no es que se va a volver femenino, se va a afeminar el paciente, no, no, no se trata de eso tampoco, ¿no? ¿Ya? Yo pensé que sí, como los niveles de testosterona disminuían, yo No, pensé que en ese caso no, sí, ¿no? no, 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 Ok, no, profesor, ok. ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Bueno, seguimos avanzando entonces, ¿no? Si no hay preguntas. Aquí estuvimos, ¿no? Ya está el tratamiento, si hay una retención urinaria, extracción de orina, ya ustedes ya saben de los procedimientos que son propias de enfermería, ¿no? La enfermería debe realizar los cateterismos vesicales, ¿no? Entonces, en algunos establecimientos que he rotado, que he hecho mis prácticas por ahí de especialidad y todo, o los que he visitado por alguna situación, ¿no? Las licenciadas que están dicen, ¿no? Ya, ¿quién va a hacer cateterismo visual? Ya, que lo hagan los médicos, ¿no? Entonces,
esperan que los médicos lo hagan el cateterismo vesical, ¿no? Entonces, el cateterismo vesical es uno de los procedimientos propios de enfermería, ¿no? Es propio de enfermería. Entonces, el cateterismo vesical se debe hacer, ¿no? El personal de enfermería debería hacer, ¿no? Entonces, no permitamos, pues, ¿no? Que nos estén quitando esos campos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber hacer cateterismo vesical, ¿no? O sea, tienen que ustedes tener esa práctica, ¿no? Tienen que ustedes tener esa experiencia, ¿no? Para poder hacer el cateterismo vesical, ¿no? Recuerden siempre que primero, para hacer el cateterismo vesical, tienen que tener todos los materiales, ¿no? La sonda Foley adecuada, el número adecuado, la bolsa colectora de orina, el gel, la silocaína en gel, los guantes quirúrgicos, el campo fenestrado, las gasas, el esparadrapo, la jeringa para poder hacer el llenado del globo, de la sonda, etcétera, ¿no? Entonces, y no es complicado, es fácil hacer el cateterismo vesical, ¿no? Pero para eso Profesor, tiene que tener uno experiencia, tiene que tener la praxis y todo eso, ¿no? Dígame. profesor, una consulta. ¿En la jeringa con cuánto de suero fisiológico se llena? ¿Con 5 o con 10? Así, 15, con 15, 15. 15. 15 centímetros cúbicos en ambos, ¿ah? Sea en varones o en mujeres. 15 centímetros de suero fisiológico, ¿ya? Suero fisiológico, ¿no? 15. Ya para eso siempre usen ustedes la jeringa de 20, ya no usen la jeringa de 10. Ya siempre para cambio de sonda, ¿En la niño? jeringa de 20. ¿Perdón? ¿En niño, profesor? Disculpe, ¿en niño? 10 en niños. 10. Ok, ok. Ya, 10, ya en niños 10. Ya, ahora, cuando es, por ejemplo, a través de la cistostomía, o sea, cistostomía, la clase anterior les hablaba, ¿no? Cuando le hacen la punción suprapúbica, ¿cierto? Cuando es una punción suprapúbica, sí, ahí sí ustedes van a llenar el globo 10, ¿no? Algunos pacientes incluso con 10 se van a sentir incómodos, ¿no? Entonces, en esos casos, ustedes tienen que bajar incluso a 5 centímetros cúbicos en esos pacientes. Porque recuerden que la vejiga ya no tiene esa distensión, esa capacidad, ¿no? Para poder almacenar la orina. Todo paciente que usa sonda, ¿no? Sonda Foley, ¿no? Si usa por un mes, recuerden de que la vejiga hace se contrae la vejiga, ¿no? Se contrae la vejiga. Entonces, para poder, antes de retirar al paciente, ya la sonda vesical, ¿no? Considerando de que el paciente ya no va a usar la sonda vesical, entonces hay que reeducar la vejiga. ¿Cómo se reeduca la vejiga? Estando la sonda, se clampa la sonda, ya no sale la orina y se almacena una cierta cantidad de orina en la vejiga, ¿no? Entonces, cuando el paciente diga me duele, ¿no? En ese momento vaciarlo la orina. Y así, ¿no? Por varios días hacer la reeducación de la vejiga para que el paciente al momento que se le retira ya la sonda no tenga problemas con la urgencia de micción, porque con 100, sí, con 50, con 100 centímetros cúbicos, el paciente va a tener la sensación o la urgencia de la micción, ¿no? Entonces, para que no pase por esa situación, hay que reeducar la vejiga del paciente, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, no olvidar de que ustedes tienen que primero preparar y tener a la mano todos los materiales para poder hacer el cateterismo vesical, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Antes de.
y no estén correteando, pues, ¿ya? ¿No? Ya saben, ahí les dije el cateterismo vesical, el cateterismo, ¿no? Palpar el globo vesical, ¿no? Ya. La punción suprapúbica, ¿no? Les expliqué la semana pasada también, ¿no? Lidocaína, ejercer presión a vaciado vesical, salida de orina, pasar catéter calibre 14-16 French, dejar enrollado en el interior, continuar trocáter y retirar, fijar catéter, ¿no? Estos son unos pasos de la función del cateterismo suprapúbica, ¿no? ¿Ya? Suprapúbica. Bueno, eso más que todo a veces es en la práctica, ¿no? Como lo ves, ¿no? En la teoría es diferente, ¿no? Contraindicaciones, lesión uretral, traumatismo vesical, material purulento en el meato uretral, vaciamiento por vía suprapúbica. En este caso está contraindicado. No se identifica vejiga, tumor vesical, heridas, celulitis o cicatrices, ¿no? Las contraindicaciones. Entonces, ¿qué es la punción suprapúbica? Llamada también cistostomía, así se llama, ¿no? Su terminología médica se llama cistostomía, ¿no? Pero muchos lo conocen como punción suprapúbica, ¿no? Dice, usada cuando la estrechez es infranqueable o cuando está contraindicada la introducción de catéteres en la uretra. Por ejemplo, en los procesos inflamatorios uretrales o periuretrales o en traumatismos de la uretra, especialmente en la posterior por fractura de pelvis, ¿no? Claro, por fractura de pelvis no hay un trauma a nivel de la uretra, se puede hacer la punción suprapúbica, pero no siempre es así, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que tienen la próstata inflamada, por más que uno quiera ingresar la sonda Foley, no ingresa la sonda Foley. Entonces, como no ingresa la sonda Foley, para no ocasionarle la lesión o alguna trauma, pues mejor es hacer la punción suprapúbica, ¿no? Ya después que se haga la resección transuretral de próstata o después que se haga la adelectomía prostática transvesical, que es el APTV, la cirugía, ya recién se podrá, ¿no? Hacer el cateterismo vesical a nivel de o a través de la uretra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? No forzar, ¿no? Si no ingresa la sonda, mejor es no intentarlo más, ¿no? Porque uno puede ocasionar trauma uretral, la ruptura de la uretra. Y al ocasionar la ruptura de la uretra, entonces ese paciente ya definitivamente va a tener estenosis uretral. Y cuando tenga la estenosis uretral, entonces ese paciente hay que dilatarlo, ¿no? Hacer la dilatación uretral. Entonces, ¿cómo se hace la dilatación uretral? Utilizando los beniqués. ¿Cómo son los beniqués? Son como la hoz, ¿no? Parecido a la hoz. Igual que la hoz, metales, tubos. Se le introduce por el meato urinario y tiene que llegar hasta la vejiga, ¿no? Y eso va aumentando cada vez el calibre más y más y más. Y se va dilatando la uretra. Por eso se llama dilatación uretral. Ahora, ¿es cómodo para el paciente? No. ¿Es incómodo? Sí, porque solo se utiliza la lidocaína en gel. Al paciente no se le seda, no se le anestesia, nada. Solamente se utiliza la lidocaína en gel, ¿no? Imagínense ustedes introducir al paciente un cuerpo o algo extraño, ¿no? Por la uretra, ¿no? Entonces el paciente les duele, pues, ¿no? Entonces, por eso no se le debe ocasionar la trauma uretral. La trauma uretral muchas veces es por la mala praxis, ¿no? Por no tener el conocimiento, por no tener la práctica al momento de hacer el cateterismo vesical, ¿no? Entonces, eso es muy común, ¿ya? Indicaciones para hospitalización tras realizar el vaciamiento vesical, alteración de función renal, ¿no? Hematuria persistente, si hay sepsis, complicaciones con comorbilidades,
incapacidad para cuidarse por sí mismo. ¿Ya? Incontinencia urinaria, ¿no? Incontinencia urinaria.